el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es martes 26 de septiembre del 2023. Los invito hoy a abrir nuestros corazones para escuchar el mensaje que el Señor nos quiere transmitir hoy a través del Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, versículos del 19 al 21. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy escuchamos esta parte del Evangelio donde se acercan a Jesús, su madre y sus hermanos, y le avisan: ahí están tu madre y tus hermanos. Y para poder entender esto, necesitamos conocer un poco, tener un poco en mente cuál era la realidad de la familia en aquel momento en que Jesús vive. Hoy en día, tristemente, todos sabemos que la realidad familiar se ha ido rompiendo poco a poco, se ha ido destruyendo poco a poco, que el mundo y la sociedad hoy quieren romper la familia, hacen ver la familia como algo que no es importante, como algo secundario. Pero en aquel tiempo no era así. La familia era algo importantísimo en la vida del ser humano, en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la familia era el centro donde se desarrollaba la vida social. La familia era allí donde el individuo encontraba apoyo, soporte, ayuda, consuelo en los momentos de necesidad. Entonces era muy importante los lazos familiares. Y hoy María se acerca a Jesús junto con los parientes, tratando de hablar con él. Y escuchamos esas palabras del Señor: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor dice: los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi madre y mis hermanos. Jesús está dando un nuevo sentido a la familia. Nos está haciendo formar parte de una familia que no está dada ya simplemente por la sangre, sino una familia espiritual. Una familia que está unida por lazos mucho más profundos, que son los lazos del Espíritu, los lazos de nuestra fe en Dios, que nos une y nos hace uno en el mismo Cristo Jesús. Y esas palabras del Señor a la Virgen Santísima no son una palabra de desprecio a su Santa Madre, no, al contrario, son una palabra de alabanza. Muchas veces nuestros hermanos protestantes usan esta parte del Evangelio para decir que Jesús despreció a su madre, cuando es todo lo contrario. ¿Quién mejor que María Santísima ha cumplido en su vida la santa voluntad de Dios? ¿Quién mejor que María Santísima ha estado abierta a dejar que el Señor actúe en ella? ¿Quién ha confiado más que ella en la palabra que Dios le ha dirigido? Sin entender muchas veces qué era lo que el Señor le pedía, pero desde aquel primer fiat de la Virgen Santísima, de aquel primer sí, cuando el ángel Gabriel le dijo que había sido elegida como Madre del Salvador, toda la vida de María fue una escucha y un cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso, esto que nuestros hermanos protestantes quieren ver como un momento en que Jesús desprecia a María, es al contrario, una alabanza a la Virgen Santísima por ese cumplimiento y esa vivencia de la Virgen
de la santa voluntad de Dios. Y es a lo que nos invita a cada uno de nosotros el Evangelio del día de hoy. Si queremos formar parte de la familia de Dios, si queremos formar parte de ese Dios que nos llama a nosotros a vivir en comunión con Él, necesitamos no solamente escuchar su palabra, porque muchas veces escuchamos su palabra. Cuando estamos en la iglesia, en la misa, escuchamos la palabra de Dios. Quizás en nuestros hogares leamos la Sagrada Biblia y conocemos la palabra de Dios, pero lo importante no está simplemente escucharla o conocerla intelectualmente. Lo importante es dejar que esa palabra de Dios baje aquí a nuestros corazones para que transforme nuestra vida, para que transforme nuestra realidad, para que aprendamos como la Virgen Santísima a decir sí a la voluntad de Dios y cumplir esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando cumplamos esa voluntad de Dios, esas palabras del Señor, mi familia, mi madre, mis hermanos, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y la siguen. Esas palabras resonarán entonces en nuestros oídos y entraremos nosotros a formar parte de manera real de esa familia de Dios que es su iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, los invito a cada uno de ustedes a que la palabra de Dios que han escuchado, que la palabra de Dios que han leído y meditado no caiga en el vacío. Dejémonos llenar por esa palabra y dejemos que nuestra vida, que nuestras acciones estén guiadas siempre, iluminadas siempre por esa palabra de vida que el Señor nos regala en las Sagradas Escrituras. Que nosotros, hijos de María, sepamos como nuestra madre decir sí, hágase en mí según tu palabra, y cada uno de nosotros deje que Dios actúe y guíe su vida. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.